¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos este panorama político-económico del último día que tenemos en el mes, en realidad mañana 31, pero nosotros estamos en este jueves concluyendo este mes de agosto que ha sido realmente nuevamente pésimo en materia económica, pero que hoy tuvo una sensación de la agudización de la crisis que ya se manifiesta de forma inquietante en un clima que no ha podido evitar con su discurso el presidente Macri, tan breve como en algunos términos plagado de vaguedades, en términos de simplemente plantearse que el Fondo Monetario Internacional le había dado el visto bueno al adelantamiento de los recursos que en principio ya no evitan este clima de extrema desconfianza. Hoy el dólar tuvo el mayor salto desde 2015, se disparó 15,6%, llegó a estar muy por encima de los 40 pesos, de hecho en algunos bancos aproximadamente a las 13 había tenido una abrupta depreciación alcanzando un índice que superaba el 20%, cotizó a 42,30 en determinado momento en algunos bancos en particular, y sobre el final, a partir de una nueva jugada política en términos de permitir que un grupo pudiese adquirir divisas a un precio muy bajo en relación a lo que había sido el salto, terminó logrando que estuviera por debajo levemente de los 40 pesos, 39,87 de acuerdo a un promedio, una ratio que se realiza entre los principales indicadores bursátiles y en términos de entidades financieras. Pero todo esto, en realidad, se da en una situación de una desconfianza por parte del sector que supuestamente está aprovechando esta situación de depreciación que ya lleva a que estemos hablando de una inflación que, como había planteado el ultraortodoxo economista expert, va a estar por encima del 35%, mucho más cerca del 40% en el peor de los escenarios, que es una recesión con esta alta tasa de inflación que nos supone estar formando parte de ese grupo minúsculo, selecto, en cuanto a lo negativo, de países que alcanzan lo que se denomina técnicamente como estagflación, que es el peor de los escenarios posibles. Todo esto a partir de un modelo económico que obviamente no es viable en el tiempo. Esto lo hemos planteado. Argentina está en una situación que conduce inexorablemente al abismo, advertido por economistas liberales también, porque aquí no se trata de una cuestión de preferencia por algún nombre en particular. Se vienen cambios en el gabinete, pero daría la impresión que es la antesala a algo que ya se está planteando, que es el adelantamiento de las elecciones que en principio se tendrían que realizar en octubre del año próximo, las generales, las que definen el curso de la historia en nuestro país. Y por supuesto, son muchos los que ya están pensando en que este clima enrarecido, lógicamente, de crisis, puede provocar que directamente el presidente Macri no pueda concluir su mandato, algo que lamentablemente parece ser el epílogo de una situación económica que ya parece encaminada directamente a un túnel y a un precipicio que algunos están solicitando que hay que transitar, pero que al final hay una luz al final del túnel, y me parece que no alcanza con ese tipo de declamaciones. Vamos a tener en el programa de hoy una cantidad de análisis económicos que no es lo que habitualmente hacemos. Vamos a abocarnos prácticamente de forma íntegra al análisis de lo que está pasando a nivel nacional, porque en definitiva todo esto es lo que va a repercutir en Venado Tuerto y la región, porque no formamos parte de ninguna isla, sino que tenemos una incidencia directa a partir de lo que imponen estas políticas económicas que se desarrollan a nivel nacional. En instantes
Comenzamos entonces con el análisis con algunos invitados aquí en el estudio. Ya volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial. Una muestra más de todo lo que podemos hacer los venadenses cuando nos unimos, cuando trabajamos juntos. Acá hubo muchísima gente que logró este reconocimiento. Una estatua de bronce que hace muchísimo tiempo que no se realiza, por lo menos en nuestra provincia de Santa Fe, que además es la única estatua de cuerpo entero de Cayetano Silva. Queremos reconocer al querido Raúl Bertolini, seguramente desde el cielo estará sonriendo, viendo este logro. Este homenaje a Cayetano Silva tiene que ver con construir un buen presente y un mejor futuro entre todos los venadenses, entre todos los hermanos latinoamericanos. Muchísimas gracias. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y regresamos de la pausa comercial y vamos a comenzar como fue el análisis económico de la introducción con esta crisis económica que a mí me parece que hay que comenzar a llamar a las cosas por su nombre. No tiene una gravedad menor a lo que fue la antesala de la gran crisis de deuda que se dio en la Argentina en aquel momento cuando ya estaba claro que la convertibilidad simplemente era un eufemismo para llamar a una situación de paridad cambiaria que no se podía sostener en el tiempo. La crisis de deuda explotó en aquel momento y esta situación que estamos de forma inquietante avisorando parece que está en ciernes y que es un camino que conduce lamentablemente a un túnel que, aunque algunos plantean que al final está la luz, parece no tener fin. Y para explicar todo esto y para tratar de justamente hacer un poco de honor a lo que es el nombre de nuestro programa, que se llama Panorama Político Económico, está con nosotros un reconocido economista egresado de la Universidad de Buenos Aires, del Centro Cultural de la Cooperación Floral Gorini, Guillermo Zaira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mauro? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque en realidad en su momento, cuando fue la crisis cambiaria que comenzó a tener una situación muy manifiesta a partir de fin de abril, principio de mayo, pero que se sostuvo en el tiempo y que fue un poco la antesala de lo que finalmente fue el retorno de la Argentina a un lugar en el que ya estaba, pero a solicitar directamente un crédito stand-by muy importante al Fondo Monetario Internacional. Y ahora, luego de las palabras del presidente de la Nación, muy breves, ayer antes de la apertura de los mercados, solicitando o por lo menos planteando cierta calma para los mercados porque el dinero que tenía que ingresar del fondo se iba a adelantar en el tiempo, sí. No solo que no provocó una situación de tranquilidad, sino que de poco más de 30 pesos el dólar hoy ya estuvo por encima de los 40 en una jornada muy volátil. ¿Qué reflexión se puede hacer? Porque la verdad es que la sensación es de una intranquilidad absoluta. Sí, bueno, la situación es crítica y era esperable, por lo menos para algunos
analistas de la realidad económica que venimos anticipando desde hace un tiempo, ya que, bueno, esta era la situación a la cual se iba a desembocar a partir de la nueva estructura, ¿sí?, que se diagramó luego de diciembre de 2015. ¿Cuáles eran las características principales, digamos, del nuevo modelo económico? ¿Cuáles son aún? ¿No? La desregulación del comercio exterior y la desregulación de la cuenta capital, o si se quiere, del movimiento de fondos, ¿no?, de liquidez, o sea, de entrada y salida de capitales. Es decir, este gobierno vino e implementó medidas tendientes a la liberalización económica, a la liberalización financiera sobre todo, lo cual generó una alta vulnerabilidad de la economía argentina a los eventos internacionales, y a esto tenés que adicionarle, bueno, la idea que tiene esta gente de financiar un déficit fiscal, que en parte fue heredado, ¿sí?, de la gestión anterior, hay que decirlo, digamos. Pero bueno, la idea de esta gente es financiar ese déficit fiscal con deuda externa, es decir, pagar gasto corriente en pesos del Estado Nacional, no emitiendo moneda local, sino pidiendo prestado afuera dólares y trayéndolos acá, cambiándolos, y financiar ese gasto corriente con dólares. Eso generó un proceso de endeudamiento que en 2 años y medio aumentó la deuda externa en más de 100.000 millones de dólares, y en abril, mayo, como vos marcabas recién, empezó a generar dudas dentro de los mercados internacionales acerca de la capacidad de repago, ¿sí?, de esa deuda, con lo cual tuvimos que acudir al Fondo Monetario Internacional, ¿no?, y ir a pedir un préstamo stand-by. ¿Por qué? Porque, bueno, los mercados internacionales precisamente ya no están tan dispuestos como antes a prestarnos la parva de guita, digamos, que antes nos prestaban. Pero además, esto que vos estás marcando, en realidad, solamente es viable en un corto plazo, porque es absolutamente insostenible en el tiempo que se pueda financiar un país de esta forma. Claro. Es un problema estructural de Argentina. ¿Vos crees que en el fondo se puede llegar a dar un cambio de rumbo en el corto plazo? Porque es imposible que esto realmente, diría, va en contra de cualquier tipo de idea teórica que enseñan los manuales, hasta de los propios economistas liberales, ¿no? Mira, eso es discutible. O sea, yo creo que, digamos, dentro de lo que se enseña en la academia hay mucho de colonización pedagógica, si vos querés, colonización ideológica, ¿sí?, de ideas que vienen instaladas desde otras latitudes y que tienen una marcada intencionalidad de dominación geopolítica, digamos, para países como el nuestro, ¿no? Entonces, lo primero que tenés que hacer es formar las mentes que van a dirigir en esos países, después colocarlos en puestos de toma de decisiones y, bueno, y seguir adelante con el plan. Para poder aplicar esas medidas, ¿no? Exactamente. Ubicarlos en lugares estratégicos. Claro. O sea, bueno, un claro ejemplo de esto son todos los funcionarios que formaron parte, por ejemplo, del gobierno de facto del 76, ¿sí?, Martínez de Oz, digamos, y todos los ministros de Economía de esa época que venían de centros académicos como la Universidad de Chicago. Y lo mismo tenés ahora. Y Sturzenegger, por ejemplo, un tipo que entró procesado a la presidencia del Banco Central en diciembre de 2015, que estaba procesado por el megacanje del 2001. Entonces, esa misma gente que nos llevó a la debacle de 2001 vino en 2015 y nos dejó este problema. Y se fue hace 2 meses. Y entró Caputo, que era el Messi de la economía y qué sé yo. Pero esa misma gente, digamos, se formó en centros académicos de renombre, en el MIT, en el caso de Sturzenegger, pero parece que hay mucha gente que piensa que esos son errores, digamos, los que cometió. Bueno, yo creo que ahí no hay nada para dudar, ¿no? O sea, no son errores, digamos, hay una marcada intencionalidad, digamos, y cada una de esas personas saben cuáles son las consecuencias de las decisiones que toman y que llevan adelante. Claro, porque obviamente que aquí hay grandes ganadores y perdedores y habría que relacionar y tener un poco en cuenta
quiénes son los que han adquirido divisas a 20 pesos a comienzo de este año y que hoy está exactamente al doble, porque la devaluación del año ya está alrededor del 100% y desde el comienzo de este gobierno supera el 300%. Bueno, pero digamos, no tenés que irte hasta principios de años. Hoy, recién hasta hace un rato, se subastaron 330 millones de dólares a 37. ¿Vos participaste de esa subasta? No, yo tampoco puedo participar. La gente que te está mirando seguramente no participó de esa subasta. ¿Y quién participa de esa subasta? ¿Y cómo se arregla el precio de esa subasta? Y esa plata es plata de deuda, ¿sí?, que se tomó con el Fondo Monetario Internacional y hoy se está subastando a un precio menor del precio al que cerró el mercado, ¿sí?, por fuera del horario de la ronda del mercado único libre de cambios. Claro, porque lo hacen al final, al cierre. Lo hacen al cierre, después del cierre. Y entonces, ¿cómo funciona eso? Yo creo que en algún momento, si existe un gobierno que defienda los intereses del pueblo de la nación argentina, eso se tiene que investigar. Se tiene que investigar y tienen que dar cuenta de eso. Ahora, volviendo un poquito para atrás, con respecto a lo que vos me decías recién, hay un tema que es recurrente dentro de lo que es la historia económica argentina, que es las crisis de balanza de pagos. ¿Sí? Nosotros hoy vivimos una crisis de balanza de pagos, es decir, en algún momento nos quedamos sin los dólares suficientes, ¿sí?, como para hacer frente a la demanda de esos dólares, que es una demanda que tiene como espejo, como contrapartida, la caída de la demanda de pesos como reserva de valor. ¿Bien? Entonces, como reserva de valor, bueno, y además hay demanda de dólares precisamente para que la economía siga funcionando, digo, porque se importan cosas y demás, pero después hay demanda de dólares porque se ahorra en dólares, ¿no? O porque la gente se quiere ir de vacaciones, o porque, bueno, simplemente los quiere guardar debajo del colchón. Como fuese, digo, en algún momento la economía argentina siempre recae en un tema, digamos, es un tema recurrente dentro de la historia económica argentina. Ahora, ¿cómo se venía paliando esto hasta diciembre de 2015? Bueno, con la medida antipopular esta que a nadie le gustaba, o que a pocos le gustaba, que era el cepo cambiario, ¿no? Cuando vos levantás ese cepo cambiario, obviamente, digamos, ya la libertad de comprar y vender, bueno, te va a generar una demanda, digamos, de esas divisas, que pudiste llevarla, digamos, abastecerla tomando deuda. El tema es que cuando los mercados no te prestaron más y fuiste al de última instancia, que era el FMI. Sí, bueno, el prestamista de última instancia, que no es un banco, además te impone condiciones. Y te impone condiciones bastante poco beneficiosas, digamos, para el conjunto de la sociedad. Bueno, en algún momento te empezaste a fumar ese préstamo y bueno, empiezan todos a correr, porque decir, el último cierra la puerta. Claro, porque además el primer préstamo, lo que llegó, prácticamente ya se fue todo en fuga de divisas. Los 15.000. Los 15.000 millones. Bueno, y entonces... Y bueno, ahora pediste el adelanto. Vos para el año que viene, no sé si tenías digamos, tenías 2019, 2020 y 2021. Te quedaban para recibir más o menos unos 13.000, 14.000 millones de dólares. ¿Sí? Durante el 2019. De acá a 2021, eran 50.000 en total. Ajá, bien. Era contingente en función de que vos fueses cumpliendo, ¿no? Claro. Te dieron 15, te faltaban 35. Sí. En 2019 ibas a recibir, no sé, unos 15, 12. Otro tanto a lo que le y eran 4 pagos, creo que eran 4 entregas de 3 en 2019. O sea que eran 12 de 35 que te quedaban, o sea, te quedaban 23 para recibir en 2020 y 2021. Bueno, eso lo adelantaste, eso fue lo que se entendió, ¿sí?, del anuncio del señor presidente ayer, claro. Se entendió, digo, porque se entendió entre comillas, porque mucha gente no entendió nada. No, que además en términos de la búsqueda de efecto generó todo lo contrario, porque ya si los mercados, que son supuestamente amigables ideológicamente a este gobierno, ya no le creen, obviamente que el planteo que todos están pensando en este momento son cambios en el gabinete de mínima y las dificultades para poder completar siquiera este año que quedan a las elecciones generales de octubre del año próximo. ¿Cómo crees que se pueden llegar a dar los próximos pasos en este escenario en donde, sin citar palabras que eviten lo que corresponde decir, que tiene que ver con crisis económica,
ajuste, recesión y el fenómeno extraño, ¿no? Porque es casi teórico, pero difícilmente se pueda dar en la práctica, pero que ya vemos que es inflación con recesión, que provoca esta inflación, que es el peor de los escenarios posibles. Sí. ¿Cómo evaluar es un escenario posible. A ver, obviamente que, digamos, acá tenés una situación que la característica principal, la diferencia principal que tiene con la crisis de 2001 es que en aquel entonces vos venías con la misma sangría de divisas, pero no tenías la válvula de escape del tipo de cambio. Claro. Es decir, hoy podés devaluar o dejar que la moneda se deprecie. Técnicamente está bien decir depreciar, ¿no? Ahora, cuando vos dejás que el tipo de cambio se te vaya, obviamente vas a tener un efecto sobre precios. ¿Sí? De hecho, hoy ya tenés muchos importadores y operaciones de comercio exterior que se están frenando. Sí, se han suspendido, hasta incluso ventas. La última noticia en Buenos Aires tiene que ver con la suspensión de algunos productos en particular de consumo masivo en supermercados. Claro, pues no sabes si vas a pérdida. Bueno, algunos comerciantes dicen, bueno, vendo, pero sé que voy a pérdida. Claro. Pero vendo. No sé, bueno, hay gente, cada uno toma esas decisiones, bueno, dramático, digamos, pero bueno. Entonces, vos tenés, digamos, una situación en la cual la válvula de escape hoy es el tipo de cambio, pero vos sabés que eso te va a llevar a un proceso de, bueno, inflacionario, aceleración, que ya tenías además, pero, digamos, contrariamente a lo que se trató de instalar con esta gente a partir de que esta gente asumió la conducción de la política económica de este país, la inflación no tiene una sola causa, ¿sí? Querer hacerle creer a la gente que cuando vos no monetizabas más el déficit fiscal, es decir, no lo financiabas con emisión y lo ibas a financiar con deuda, entonces la inflación se iba a frenar, bueno, vimos la realidad, digamos, nos mostró que no, porque la inflación no tiene una sola causa. Esa es la teoría predilecta de determinado sector, claro, ¿no? Exactamente. Que cree que la emisión es por sí solo el único problema o es el un único problema motivo monetario, que es exclusivamente un problema monetario. Y eso es parte de la colonización pedagógica de la que te hablaba antes. Porque esas son ideas que se instalan desde el norte, digamos, y claramente nosotros tenemos una estructura económica, una estructura productiva que tiene características que generan un proceso inflacionario por otras causas también. Además, que pueden tener un componente monetario, nadie niega eso. Claro. O sea, no decimos que no, decimos que no es solamente eso, que no es exclusivamente eso. Decimos, bueno, si vos aumentás tarifas y bueno, efectivamente, digamos, eso te va a generar inflación. Y si dejás que el tipo de cambio se vaya, también va a generar inflación. Ahora, ¿qué tenés que hacer para solucionar este tema? Bueno, primero tenés un problema estructural, digamos, en donde la economía argentina no genera la cantidad de divisas suficientes como para funcionar y además, o sea, afrontar la demanda que tiene por formación de activos externos, digamos, porque el peso no actúa como reserva de valor y todos van a dólar, para ahorrar, ¿no? Entonces, tenemos ese problema estructural de fondo, ¿sí? No generamos la suficiente cantidad de divisas. Ahora, ¿cómo salís de este problema? Yo creo que, yo hoy le decía a una persona, veníamos hablando con el gerente del crédito, veníamos hablando y yo le decía, mira, es como Rocky cuando Mickey le dice, cambiá y empezá a pelear como zurdo, ¿no? Bueno, o morís en la tuya, ¿sí? O cambiás de estrategia, o te siguen boxeando, digamos, o cambiás de estrategia. Y hay knockout o cambiás. Claro, entonces escuchás a la gente que te está diciendo, mira, che, así vas al precipicio porque, digamos, ¿cuál es el tema? Esta gente que gobierna quizás no sufra las consecuencias más dramáticas y trágicas, digamos, de toda esta crisis, la va a sufrir el ciudadano de a pie, el pueblo. Ahora, o cambiás la estrategia o la gente en algún momento va a reaccionar. Va a reaccionar, digamos, porque y esto puede conllevar a una crisis institucional y si uno no quiere eso, digamos, pero porque yo ayer hablaba en el Hortondo acerca, bueno, dimos una charla de economía y charlábamos sobre esto y una persona me dice, bueno, pero hay que respetar los tiempos institucionales. Nadie dice que no. Ojalá se respetasen siempre los tiempos institucionales y no tuviésemos que estar hablando de esto. Claro. Pero la situación es crítica. O cambiás la estrategia y empezás a regular la entrada y salida de divisas, la compra. Guillermo, ¿existe en algún país del mundo esta posibilidad que ha establecido el gobierno de liberalizar absolutamente
la compra y venta de divisas, de dólares en particular, como ocurre en la Argentina? Sí, bueno. Porque ante esta situación que vos planteas de escasez, que es un problema estructural en la Argentina, pero es el peor de las recomendaciones. Países en otra situación, digamos, que viven en otra situación, bueno, sí, obviamente hay libre compra y venta de divisas. Pero, digamos, nosotros en la situación que veníamos digamos, hasta diciembre de 2015 y que tomó esta gente, digamos, en esa fecha, vos no podías liberar. Porque la consecuencia de esto, claro, digamos, de eso es esto. Entonces vos decís, bueno, no, pero durante 2 años y medio lo llevaste. Sí, lo llevaste tomando deuda. Bueno, ahora después la tenés que pagar encima, claro, porque no es que tenés un proceso de recesión, ¿sí? Es decir, que la actividad económica y la generación de riqueza anualmente, ponele, para tomar un periodo calendario, sí, anualmente, que genera este país y que sería la capacidad que vos tenés después para repagar esa deuda, digamos, esa generación de riqueza anual se te achica. Y eso es recesión, claro, digamos, ¿no? Eso es la caída de la actividad económica. Entonces vos decís, bueno, che, y yo venía ganando 100 y ahora voy a ganar 70, y bueno, y las deudas que tenías, y las tenés que pagar con los 70, ¿no? Y encima, digamos, terminaste ganando 70 porque te endeudaste hasta acá, claro. Y bueno, y ese es el problema hoy que está viviendo Argentina. Entonces la situación es crítica, por eso te digo, o sea, o morís en la tuya y vemos cuál es la salida institucional, si es prolija o desprolija, si es trágica o no trágica, o si no, bueno, o cambiás realmente de rumbo. A ver, yo creo que tiene que ver con una cuestión, para no pensar mal, puede ser de convicciones ideológicas o porque trabajás para ciertos intereses que no son los intereses de las personas que te votaron. Entonces, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo ahí, viste, no tengo certeza de nada, pero permítanme dudar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos. Hacemos una breve pausa comercial, en instantes continuamos con Panorama Político Económico. Ya volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial. Una muestra más de todo lo que podemos hacer los venadenses cuando nos unimos, cuando trabajamos juntos. Acá hubo muchísima gente que logró este reconocimiento. Una estatua de bronce que hace muchísimo tiempo que no se realiza, por lo menos en nuestra provincia de Santa Fe, que además es la única estatua de cuerpo entero de Cayetano Silva. Queremos reconocer al querido Raúl Bertolini, seguramente desde el cielo estará sonriendo viendo este logro. Este homenaje a Cayetano Silva tiene que ver con construir un buen presente y un mejor futuro entre todos los venadenses, entre todos los hermanos latinoamericanos. Muchísimas gracias. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con Panorama Político Económico, y en un día en donde realmente los mercados tuvieron una volatilidad enorme en términos de lo que fue la cotización del dólar en particular, y todo lo que ha provocado una andanada de
rumores sobre cambios en el gabinete, algunas cuestiones vinculadas incluso a la duda respecto a la viabilidad que este modelo económico puede llegar a tener de acá a fin de año, y no estamos hablando de demasiado tiempo. Vamos a continuar con el análisis económico. Cuando dije mercados es un eufemismo que utilizo, porque en realidad son un grupo de operadores que le están dando la espalda en este momento a quien ha sido justamente el encargado de conducir supuestamente los intereses que defienden. Estamos nuevamente contando con la presencia de Agustín Farrar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. ¿Qué tal, Mauro? Buenas noches. Bueno, ¿cómo ves el panorama de acuerdo a lo que ha pasado en estos últimos días y a lo que puede ser un eventual cambio o no en el corto plazo de esta política económica que realmente amerita cuanto menos un mayor análisis, porque parece que los tiempos se están acortando? Bueno, el que viene siguiendo las columnas que venimos haciendo, las participaciones, se darán cuenta que nosotros veníamos anunciando que algo así podía pasar, más allá del problema estructural que tiene el país, que ya lo hemos comentado en otras oportunidades. El gobierno sigue, no sé si decir empecinado, pero sigue aplicando las mismas políticas para solucionar un problema que ellos mismos generaron. En vez de dar un cambio de timón y volver a administrar las divisas, volver a generar trabas a las importaciones y volver a poner la obligatoriedad para que vuelvan a ingresar la única posibilidad de ingreso de divisas que tenemos, que es a través de las exportaciones, y que genere un cambio en la balanza de pagos para poder empezar a retener algunos dólares. En vez de aplicar otro tipo de políticas, hoy el Banco Central, para frenar esta corrida cambiaria, nuevamente insiste con aplicar las mismas medidas, vuelve a subir la tasa de política monetaria en pesos al 60%, vuelve a generar un encaje del 5%, un aumento del encaje bancario al 5 puntos más. Ya han anunciado, se está anunciando en todos los medios, que el Fondo Monetario dice que para volver a prestar plata necesita que para el año que viene se venga un déficit fiscal cero, es decir, nuevamente aplicar políticas de ajuste, es decir, las mismas medidas que vienen tomando desde el año 2015. Si nosotros recordamos cuáles son las primeras medidas que tomó este gobierno, vamos a ver que son estas: incremento de la tasa, incremento del encaje y políticas de ajuste. Sí, pero claro, pero no a estos niveles. No a estos niveles, porque ahora el shock es distinto. Claro. Recordad también que cuando nos obligaban a discutir entre economistas de derecha y economistas que se corrían un poquito a la izquierda, pero que en su pensamiento eran lo mismo, nos hacían discutir si realmente las políticas tenían que hacer de ajuste paulatino o si tenían que hacer de políticas de shock. Y nosotros planteábamos que en realidad la discusión tenía que ser por qué las políticas tenían que ser de ajuste, por qué no se aplicaban otro tipo de políticas para atender a los problemas que estaban sucediendo en el país. Las políticas de ajuste no son la solución para este caso. Podemos mencionar el caso de Grecia, por ejemplo, que está pasando por un momento muy complicado, que tuvo 13 ajustes seguidos, 8 años de ajustes fiscales seguidos, para finalmente poder llegar al día de hoy con un superávit fiscal primario que permita pagar la deuda que el mismo modelo generó. En el medio eso es algo bastante reciente. Es bastante reciente. En el medio tenés una población que bajó el 25% su PBI, tenés un endeudamiento que ya es más del 180% de su PBI, tenés una población que ha sufrido todas las condiciones del ajuste que se han podido sufrir, y que la solución viene ahora dada de esa mano, es decir, generan ahora los recursos suficientes para pagar una deuda que el mismo sistema generó. En el medio mucha gente se quedó con una porción grande de la torta, y en el medio toda la gente de a pie es la que está sufriendo el modelo. Creo que la discusión tenemos que volver a llevarla a ese lado. ¿A dónde apunta el modelo económico y cuál es la solución que plantean? Lo de la suba del dólar, digo yo, ahora es un poco más alta, quizá pueda volver a bajar. Lo importante son las medidas que sigue tomando este gobierno. La corrida cambiaria yo creo que no es tan problemática para el gobierno, inclusive hasta te diría que en algún caso hasta quizá lo beneficia tener un dólar a este punto. Recordá la semana pasada las palabras de Melconian,
que decía, tendríamos que tener un dólar a 50 pesos para que la vecina del barrio o para que la abuela no pueda atesorar dólares y para que el cadete no se pueda ir de viaje a South Beach. Bueno, con un dólar a 40 pesos, por un lado ya no van a ser tantas las importaciones que van a entrar, ahí está solucionando algunos de los problemas. Por otro lado, el que estaba pensando en hacer un viaje al exterior lo va a tener que pensar dos veces. Lo va a meditar seguro. Por lo tanto, ahí también tenés esa fuga de divisas que tenías por el turismo extranjero, también puede cesar un poco. Entonces, tenés ahí unos arreglos que no le vienen nada mal al gobierno. Pero claro, el problema es que ese dólar a 40 pesos se va a trasladar a la nafta, se va a trasladar a las tarifas, se va a trasladar a los alimentos, se va a trasladar a la inflación. Y digo yo, con esta otra política contracíclica que ellos llaman... Es una situación prácticamente de retroalimentación, ¿no? El tipo de cambio con una mega devaluación como hoy, cercano al 20%, es inexorable que se traslade a precios. Bueno, pero fíjate que una también de las principales cosas que vino a decir este gobierno es que nosotros tenemos que mejorar la competitividad, que tenemos que llevar a que nuestros salarios estaban muy altos y que los salarios reales tenían que bajar para mejorar la competitividad. Y claramente es lo que están haciendo, porque fíjate que todas las partidas se están ajustando. Es decir, ajusta el precio del dólar, se ajusta el combustible, se ajustan las tarifas, se ajustan los precios. Lo único que no se ajusta, a razón de cómo vienen el resto de los aumentos, son los salarios. Te vas a encontrar que a fin de año bajaste un 50% el poder real de los salarios. Claramente es una decisión que no les viene nada mal también y que fue buscada. Por eso digo que hay que ver si realmente algunas cosas son errores o si realmente forman parte de una política económica. Yo estoy convencido... Quizás no se los puede comunicar de esa forma. Yo estoy convencido que es una política económica. Decir que es un error es plantear un poco una situación culposa respecto a un resultado que no es beneficioso para un amplio espectro de la ciudadanía. No, pero que aparte, manteniendo esto, ahí es donde yo digo que tenemos que hacer foco nosotros, en cuáles son las consecuencias que trae esto. Porque nuevamente parece que ahora seguramente, de acá, cuando se estabilice nuevamente el dólar por un tiempo, van a volver a salir, el mejor equipo de los 50 años va a volver a salir a decir, o cambiarán un ministro. Cuando se hizo la otra crisis cambiaron el ministro de Economía, y yo te dije, en realidad es cambiar peones, porque va a pasar lo mismo. Hay una política clara, definida de cuál es el rumbo que le quieren dar a la economía del país. ¿Qué puede cambiar si nuevamente, para frenar el precio del dólar, vuelven a aplicar las mismas políticas? Otro problema para la pequeña y mediana empresa, tasas del 60%. Sí, es una locura, es insostenible. Bueno, con un consumo que no se va a cambiar hasta fin de año esto, hasta diciembre. La semana pasada dijeron que la tasa era el 45% y que no se iba a cambiar, y ahora es el 60%. O sea que también genera una incertidumbre. No es una cuestión de medida paliativa a esta situación de aumento del tipo de cambio, de depreciación para el corto plazo. Se lo plantea que ya es el límite mínimo hasta diciembre, lo cual genera muchísima preocupación porque va a tener una implicancia directa en la actividad económica. Bueno, es la idea de secar la plaza, como se dice, de quitarle además capacidad prestable a los bancos para que inclusive de esa manera baje el consumo y vía baja de consumo no se puedan trasladar los precios mayoristas a los precios minoristas. Ahora, vuelvo a lo mismo, el futuro con estas políticas es inexorable, porque vos por un lado estás cargando de intereses mayores a las empresas a través de la suba de tasa de interés. Estás cargando de incremento en costos productivos de las empresas. A ver, cuando salen las propagandas es para, no sé si para reírse, para llorar, cuando te dicen, bueno, abrigate para la suba del gas o poner foquitos LED. A ver, la máquina para que funcione, no la tapá como una frazada. Por supuesto, claro. Tenés que ponerle combustible. A la fábrica tenés que darle energía. Eso tiene un costo. Si vos todo ese costo no lo podés trasladar a los precios porque no vendés, tenés que achicar de otro lado. ¿Cuál es la forma de achicar? Bajando la producción. Tenemos una capacidad instalada del 60%, tenemos un 40% de capacidad ociosa, lo cual eso conlleva a que se despida a trabajadores, tenemos más de 130.000 empleos menos
en lo que va del año según el Ministerio de Trabajo, de empleos formales. Ni hablar los empleos informales. Claro. En todas las empresas que vos te acerques a hablar han suspendido horas extras, han dado vacaciones anticipadas. Eso lleva a que menos gente tenga cada vez menos poder adquisitivo para consumir. Volvemos al círculo del que hablábamos, tenemos menos mercado interno. Un país que consume el 80% de su Producto Bruto en el mercado interno no tiene forma de salir adelante. Y en eso que se explicaba también hace un rato, si vos tenés menos actividad económica y tenés menos ingresos, y a su vez el peso de la deuda cada vez es más grande, lo que hace que vos cada vez tengas más intereses, tenés que seguir ajustando el gasto. Y no termina nunca, no hay forma, o sea, seguir siempre la misma rueda, seguir ajustando el gasto para poder llegar a eso. La consecuencia es esta inexorablemente, salvo, digamos, ¿hay otra forma? Parece que estuviéramos muertos. No, claramente hay otra forma de salir. Hay que aplicar otro modelo económico. De lo contrario, las pruebas están a la vista, tanto hoy como en el pasado en Argentina, como en el futuro, si miramos otros países como Brasil, como Grecia, que estábamos comentando también hace un rato. Lo que hay que tener es otra política económica. Hoy desde Wall Street pedían un ajuste fiscal de shock y eso implica una política muy severa en términos de condicionar cualquier tipo de recorte gradual de cara a lo que va a ser la discusión del presupuesto para el año próximo. ¿Crees que es viable que esto pueda ocurrir, que se pueda llegar a desarrollar esta idea que supuestamente el gobierno no se anima a aplicar, pero que necesita de alguna forma definirla como una condición necesaria para poder cumplir algo que ya está firmado? Nada es casualidad, creo yo, y ni siquiera esto es casualidad. Cuando estamos en pleno debate para el presupuesto de 2019, que venga el Fondo Monetario Internacional a decir, muchachos, si nosotros no nos aprueban el presupuesto, no podemos entregar el resto del dinero. Vamos a ser responsables, porque el discurso va a ser ese, vamos a ser responsables a toda la oposición que nos pone palos en la rueda y que no nos permite llevar adelante nuestro plan financiero para el año 2019. Si no nos aprueban el presupuesto, nos están desfinanciando. Ahora, digamos, va a venir por ahí, y el discurso posterior a ese va a ser el mismo que vienen aplicando desde que ingresaron, con políticas de ajuste graduales o de shock, pero va a ser el mismo. Bueno, tenemos que sortear esta crisis para luego más adelante poder mirar hacia el futuro, salir adelante todos los argentinos, etcétera, etcétera, etcétera. Son los mismos discursos que se vienen utilizando. Ahí va a estar para mí el juego político que va a hacer en este caso el gobierno, a que vayan a aprobar el presupuesto. Digo yo que en realidad van a ser cómplices quienes aprueben ese presupuesto que va a ser devastador para la economía argentina. Seguir achicando partidas presupuestarias de educación cuando tenemos universidades que no pueden arrancar, seguir acortando partidas en la cuestión de salud cuando ya le han sacado medicamentos a los jubilados, cuando ya hay graves problemas en los hospitales de nuestra ciudad, podemos hablarlo, pero es conocido que faltan medicamentos en todos los hospitales del país, que los salarios de los médicos no se están ajustando a como venían, problemas con las obras sociales nacionales. Todo va llevando, y la quita de presupuesto va a ir orientada a eso. Bueno, la obra pública, nosotros en Venado estamos pasando una situación muy compleja con la definición del gobierno nacional de suspender el gasoducto, dejar a más de... Y además, por momentos, una situación que aparece calificada como ridícula, cuanto menos, ¿no? En cuanto a la necesidad de devolver el dinero que se destinó para la compra de parte de los materiales necesarios para poder hacer eso. Yo digo que no hay que subestimar políticamente, y no hay que subestimar al gobierno, porque fíjate que han tenido no la cintura, sino el apoyo de diferentes estructuras para poder ir sorteando estas crisis, ir afectando directamente, no es que sea afectado indirectamente. A ver, la mayoría de los trabajadores perdieron el 50% de su salario real a la fecha. Se han suspendido millones de programas sociales, se ha parado la actividad económica. A diferencia de otros momentos, no hay un rubro que vos digas, bueno, no, mirá,
hemos destinado, que el rumbo del país va a ir ni siquiera al campo, que vos decís, bueno, no, vamos, ni siquiera el campo. Hoy los pequeños productores están devastados con las tasas de interés altísimas, no están aprovechando obviamente esta cuestión de cambio, porque tuvieron que vender su producción para poder financiar la nueva cosecha. Es decir, no hay un rumbo. Se vienen aguantando un montón de cuestiones. En el año 76, si vos mirás las políticas económicas aplicadas por el plan de los 12 puntos de Martínez de Oz, y los lees, parece que estás hablando de la actualidad. En su momento, para llevar a cabo, lo veníamos conversando hace un rato, para llevar a cabo esa política económica, tuvieron que utilizar las Fuerzas Armadas para provocar miedo, para que no se metan, para llevar adelante el plan económico. Hoy no lo necesitan, hoy tienen los poderes judiciales y mediáticos para que todo pase desapercibido. Yo lo charlaba con un compañero y le decía, imagínate alguna de estas políticas implementadas por el gobierno anterior, hubiese sido, pero no, o las mismas causas que se le investigaban. Esto que pasó hoy con la venta y que pasó ayer y que viene pasando hace rato, con la intervención del mercado central de liquidar $300.000 en una hora y luego no intervenir más, cuando un dólar después se dispara a 41 pesos, o en el día de ayer lo mismo, 300.000 a 31 y cerró 34.50, una ganancia brutal para algunos sectores. Nadie investiga, nadie se habla de eso. Digo que no hay que... Bueno, seguramente será materia de análisis en el 2020, si es que... No, pero por eso digo que no hay que juzgar la capacidad política de esta gente. Vos me preguntabas por el límite, y el límite lo va a poner la gente. El límite va a poner hasta cuánto está dispuesto la gente a aguantar. Hoy hay movidas en cuanto a la cuestión de la educación. En muchos países la educación pública se ha quitado. En la Argentina es un bastión que parece que mucha gente está dispuesta a defenderlo. Y bueno, a lo mejor hay que empezar por ahí. Pero digo, la capacidad va a ser, o el límite va a ser la capacidad que tenga la gente para aguantar. La economía, o por lo menos los resultados en materia de política económica, son determinantes a la hora de instalar determinados candidatos con potencial de ganar una elección. De cara al año próximo, no falta mucho para las elecciones, o por lo menos para que comience la campaña política en el 2019. ¿Crees que esto se puede llegar a mantener en términos de provocar alguna expectativa de reelección para la actual fuerza gobernante, o en realidad ya prácticamente es una sensación de imposibilidad que generará algún otro candidato, por lo menos que el establishment esté pensando en bajarle un poco el pulgar al oficialismo y instaurar alguna otra figura que por lo menos aplique determinadas medidas que sean favorables a mantener el statu quo? El nombre es irrelevante. El nombre que lleve adelante el proyecto para los poderes judiciales, económicos y mediáticos es irrelevante. Hoy apoyaron a Macri, mañana pueden apoyar a Massa o a cualquier otro nombre que pueda surgir. La gente tiene que saber cuál es el modelo que va a llevar adelante. Por eso insisto en que tenemos que dejar de hablar de nombres. Ahora un cambio en el gabinete no va a afectar a nada, lo dijimos en la otra oportunidad, y lamentablemente no nos equivocamos. Siempre digo que nos encantaría equivocarnos en todo lo que decimos porque significaría una mejora en la situación de la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, yo, mirá, no soy analista político, pero me cuesta creer que la figura del presidente o de alguno de los que están tan expuestos hoy en día sean candidatos factibles para el año 2019. Pero seguramente sacarán de la galera a otra de estas personas. Por eso hago hincapié fundamental, y no es casual, en el presupuesto que se va a votar en el 2019. Quienes den un discurso abrumador sobre las políticas que estén aplicando este gobierno, pero luego levante la mano y convalide el ajuste brutal del presupuesto 2019, será cómplice y será quienes sean los encargados de llevar seguramente ese mismo proyecto en el año 2019. No se trata de poner palos en la rueda, se trata de cuidar a los ciudadanos que los eligieron para otra cosa, no para convalidar este ajuste brutal y esta pérdida de derechos que ya
creo que no los podríamos contar, tendríamos un tiempo largo para empezar a contarlos. Y en el medio de eso no hay que olvidarse que la economía es una ciencia que distribuye, en definitiva, que distribuye recursos, que estudia cómo es la mejor forma de administrar un recurso escaso. Por lo tanto, hay mucha gente que se ha visto beneficiada y que se está viendo beneficiada con este modelo. La mayor parte no. Es un modelo de ricos para ricos y los pobres cada vez más pobres. Agustín, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias, Mauro. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más panorama político-económico. Julio Eguiman, diputado provincial. Una muestra más de todo lo que podemos hacer los venadenses cuando nos unimos, cuando trabajamos juntos. Acá hubo muchísima gente que logró este reconocimiento. Una estatua de bronce que hace muchísimo tiempo que no se realiza, por lo menos en nuestra provincia de Santa Fe, que además es la única estatua de cuerpo entero de Cayetano Silva. Queremos reconocer al querido Raúl Bertolini, seguramente desde el cielo estará sonriendo viendo este logro. Este homenaje a Cayetano Silva tiene que ver con construir un buen presente y un mejor futuro entre todos los venadenses, entre todos los hermanos latinoamericanos. Muchísimas gracias. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Una muestra más de todo lo que podemos hacer los venadenses cuando nos unimos, cuando trabajamos juntos. Acá hubo muchísima gente que logró este reconocimiento. Una estatua de bronce que hace muchísimo tiempo que no se realiza, por lo menos en nuestra provincia de Santa Fe, que además es la única estatua de cuerpo entero de Cayetano Silva. Queremos reconocer al querido Raúl Bertolini, seguramente desde el cielo estará sonriendo viendo este logro. Este homenaje a Cayetano Silva tiene que ver con construir un buen presente y un mejor futuro entre todos los venadenses, entre todos los hermanos latinoamericanos. Muchísimas gracias. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López.
Y regresamos de la pausa con los datos que en principio tenemos para ofrecer hoy, que muchos ya están advirtiendo a un dólar a fin de año por encima de los 46 pesos, lo cual va a provocar que la inflación que planteábamos en realidad sea aún mayor en términos de lo que puede ser una situación de más del 35%. Se vienen momentos realmente complicados, seguramente algún cambio en el gabinete, veremos si eso alcanza simplemente para provocar algún cambio además en lo que se está desarrollando, que realmente está marcando la impericia, por lo menos pensando en que esto sea viable en el lapso de tiempo que queda hasta octubre del año próximo, cuando debieran celebrarse las próximas elecciones presidenciales. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana próxima, como siempre aquí en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.